Bueno, buenos días a todas. Qué gusto volvernos a ver otra vez. Bueno, que sean muy bienvenidas a aquellas damas que hoy nos visitan por primera vez. Nos reunimos los jueves como mujeres, como se pudieron dar cuenta, solo somos mujeres, para compartir un tiempo acerca de la palabra de Dios, para que nos anime, nos enseñe, nos consuele, nos exhorte. Y bueno, este tiempo es bien especial para nosotras, así que muy bienvenida. Y bueno, para las demás, qué gusto volvernos a ver. Un jueves más, en el cual seguimos en el Sermón del Monte. Y bueno, pensaba que este año ya se está terminando, ¿verdad? Pasó muy rápido y gracias a Dios por esta porción que nos da en Mateo y cómo Dios nos ha enseñado tanto a través de esas palabras que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Gracias a Dios también porque aunque algunas cosas que hemos visto de pronto no son nuevas para nosotras, para algunas, son verdades que Dios quiere que pongamos en práctica en nuestro diario vivir. Y como decía ahorita Estelita, Dios nos debe recordar vez tras vez porque se nos olvida muy fácil lo que Él nos enseña. Y bueno, para el día de hoy vamos a ir a nuestra porción. Les pido vayamos a Mateo, capítulo 7. Vamos a continuar ahí en el Sermón del Monte. Mateo 7, versículos del 15 al 20. Vamos a leerlo y oramos y comenzamos. Entonces, Mateo 7, del 15 al 20. Dice la palabra de Dios. ¿Ya están ahí todas? Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Les voy a pedir me acompañen en oración y comenzamos. Señor Jesús, amado Dios, gracias Padre Santo por traernos un jueves más aquí, Señor, a aprender de ti. Gracias por cada una de mis hermanas que pudo llegar y aún por las que vienen llegando. Gracias por darnos este espacio para estar ahí contigo, Señor, dejar esos afanes, la rutina, los quehaceres, Señor, el trabajo, el estudio, para aprender más de ti. Y quiero rogarte, Señor, para que esta mañana podamos aprender lo que tú tienes para hoy, que podamos entender ese cuidado que tú quieres que tengamos, esa advertencia que nos haces, Señor, en tu palabra, y que podamos ponerlo en práctica. Cada vez que aprendemos algo de ti, tu anhelo es que lo vivamos y queremos que así sea, Señor, en esta mañana. Te pido por cada una de mis hermanas para que disponga su corazón a recibir tu palabra como es, que sus corazones sean esa tierra fértil para recibir tu palabra y que produzca fruto en abundancia. Y también te pido por aquella dama que hoy nos visita, para que entienda su condición, Señor, y hoy sea el día de su salvación. Y por último, Señor, te pido por mí, sabes cuánto te necesito, Dios mío. Te ruego que seas tú, Dios, permitiéndome transmitir fielmente lo que tú me has enseñado y que hoy podamos salir desafiadas, animadas, exhortadas a vivir para ti. Te entrego todo esto y es en el nombre santo de tu Hijo Jesús que te oramos. Amén. Bueno, entonces, como ven ahí la imagen, vamos a hablar de algo que de pronto para muchas dirán, ay no, eso no nos va a pasar a nosotros, pero es algo que Dios nos está dando una advertencia muy, muy importante. Y bueno, el título de este mensaje para esta mañana es Cuidado, porque buscarán engañarnos. Y como lo leímos ahorita en la primera parte, dice, guardaos de los falsos profetas. Y es que van a haber personas que se van a levantar entre nosotros y aún afuera, que van a querer engañarnos. Y Dios nos hace una advertencia, les hizo esa advertencia a sus discípulos en ese momento cuando estaban en el Sermón del Monte, aún en medio de la multitud, pero también nos la hace hoy porque no estamos exentas de que eso también nos pueda pasar y podamos ser engañadas. Entonces es una advertencia, es un llamado de atención, de que pongamos mucha atención porque esto nos puede pasar y podemos ser engañadas. ¿Listo? Entonces vamos a ver nuestro bosquejo para esta mañana. 3 puntos.
El primer punto es que vamos a reconocer la apariencia de estos falsos profetas, vamos a reconocer su naturaleza y vamos a reconocer su propósito. Ellos tienen un propósito por el cual nos engañan. Entonces, en el primer punto vamos a ver dos subpuntos, que esa apariencia tiene un disfraz, vienen con un disfraz y vienen con un objetivo claro. En el segundo punto vamos a ver al considerar el árbol, ya que Jesús usa una ilustración de los árboles y los frutos, y vamos a considerar también el fruto para mirar la naturaleza de estos falsos profetas. Y por último vamos a ver el propósito, que es al estorbar la gran comisión, que ellos están para eso, y a que ellos van a ser condenados y aún van a querer condenar a muchos. Entonces vamos a arrancar con nuestro propósito de nuestra enseñanza. Y es que Dios nos hace una advertencia acerca de personas que buscarán engañarnos. Pero solo conociendo y entendiendo lo que dice la Biblia estaremos protegidas para no ser desviadas de la verdad y así poderle llevar mucho fruto a Dios. Y pues vemos la imagen y decimos, ay, qué susto, pero es la realidad y no podemos negar lo que dice la Biblia. Entonces, arranquemos con nuestro primer punto, reconociendo su apariencia. Y volvamos ahí al versículo 15, el primer versículo que vamos a estudiar esta mañana. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y es que Dios nos está diciendo cómo vienen estos falsos profetas. Y vamos a estudiar la primera palabra, ese guardaos. Y ese guardados hace referencia a, como lo ven ahí, prestar atención, tener cuidado, tener en cuenta, estar atentos y como comúnmente decimos, a estar mosca, o sea, súper, súper alerta. Y interesante que esta palabra aparece 6 veces dentro del Sermón del Monte. Y si se repite es porque Dios quiere enseñarnos a que hay que tener mucho, mucho cuidado. Miremos ahora unos ejemplos de esta misma palabra para que tengamos en cuenta y podamos entenderlo mejor. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, la misma palabra, guardaos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí haciendo referencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Que tenemos que estar atentos, muy pilas, mosca aquí en la Biblia. Y miremos otro versículo que también nos la define, la misma palabra, y es primera de Timoteo 4:1, que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, la misma palabra, guardaos, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y bueno, aquí el contexto es Pablo haciéndoles advertencia a Timoteo, a este pastor en esta iglesia, de que pues van a venir tiempos en que ese apostatar hace referencia a que se van a alejar, se van a desviar, van a instigar a rebelión, es decir, van a llevar a otros a que se alejen de la verdad, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta palabra guardados, pues es una palabra que no solamente está diciendo cuidado, sino mucho, mucho cuidado, ¿sí? Estar muy, muy atentos. Y bueno, sigamos. Ese primer disfraz, esa primera parte que dice con un disfraz, dice de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Y esta palabra falsos profetas pues hace referencia, bueno, su raíz hace referencia a un pretendido adivino o a un impostor religioso. Y para esto les voy a pedir por favor que vayamos a Jeremías 23 y mientras van llegando, pues todo el capítulo 23 está hablando de estos falsos profetas que se levantaron en el pueblo de Israel y cómo Dios comienza a condenarlos y aún darles esas consecuencias pues por lo que hicieron mal, ¿sí? Las animo a que en casa pues lo lean completo porque es bastante largo, pero pues por tiempo ahorita vamos a leer 2 porciones nomás, pero básicamente lo que está haciendo aquí Dios es juzgar a estos profetas que se levantaron dentro del pueblo de Israel y que desviaron a su pueblo, lo llevaron a un mal camino. Y vamos a leer primero el versículo 1 y luego les digo qué más vamos a leer. Jeremías 23:1 dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Y ahora saltemos al 9. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición, la tierra está desierta,
Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Y ahora saltemos al 16:18. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Hasta el 18. Dice atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y ahora saltemos del 29 al 32. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y bueno, como se dieron cuenta, hay palabras fuertes aquí de condenación para estos hombres en ese momento que se levantaron y desviaron al pueblo de Israel. Y como se dan cuenta, podríamos sacar como un listado de cómo eran estos falsos profetas. Entonces, según lo que leímos, dice que alimentan con vanas esperanzas, es decir, que hablan solo de paz en vez de juicio. Le dicen a las personas, no, todo está bien, cuando realmente iban a ser condenados. No han sido enviados por Dios. Dicen ser enviados por Dios, pero no han sido enviados por Dios. Roban las palabras de Dios. Hablan mentira y hacen errar al pueblo. Y fue lo que acabamos de leer, así como mini resumen, pero como les digo, pueden leer todo el capítulo 23 y pueden ver con detalle todo lo que estos falsos profetas hicieron y cómo llevaron al pueblo de Israel a la perdición. Y aún cómo Dios mete su mano para intervenir y pues salvarlos de estos profetas. Entonces podemos concluir que estas personas pues no son personas que quieran guiar a su pueblo, antes todo lo contrario, hablan lo que hay en su propio corazón, no pasan tiempo con Dios, no son guiados por Dios. Ahora miremos el segundo punto, su punto, y es que ellos tienen un objetivo claro. Estos falsos profetas, Dios nos lo deja ver y dice, pero por dentro, en nuestra porción del versículo, son lobos rapaces, es decir, que ellos quieren ser ovejas, parecen ser ovejas como unos de nosotros, pero por dentro vamos a ver cómo son. Y bueno, pues sabemos que los lobos son animales carnívoros y son veloces, ¿verdad? Pero quisiera leerles algo que encontré estudiando los lobos. Dice que ellos atacan por la garganta y la parte trasera. Una vez que la presa se desploma, los lobos abrirán la cavidad abdominal y comenzarán a devorar el animal. A veces cuando la presa todavía está viva. Tenaz, ¿no es cierto? O sea, no son animales que vayan a ser piadosos ni misericordiosos. Y por leer que son carnívoros, pues ¿en qué animal pensamos que van a comer? Las ovejas. Es su primer animal ahí en animales preferidos de los lobos, con los que comen, son las ovejas. Es decir, que estos animales no tienen misericordia, no tienen piedad para devorar un animal y lo acabamos de ver. Ellos van a su objetivo claro, que es atacar y pues hacer daño, ¿verdad? Y rapaces hace referencia a un ladrón y a un estafador. Y les voy a pedir por favor que vayamos a Hechos 20 para para ver otro ejemplo de esta misma palabra, esta misma expresión de lobos rapaces. Y a menudo esta expresión se utiliza para describir a los enemigos de Dios. También se usan otros animales como los puercos y los perros, pero aquí nos vamos a enfocar en los lobos rapaces. Y para ponerlas en contexto, aquí Pablo se está despidiendo de la iglesia y está convocando a los ancianos de la iglesia y les está dando esta advertencia, ¿sí? Que tengan mucho cuidado. Ya está próximo a ir a Jerusalén y aún él ni sabe qué le va a acontecer en Jerusalén. Entonces, ya al despedirse, convoca a los ancianos y les dice eso, a los ancianos de la iglesia. Hechos 20, del 29 al 31, dice la palabra de Dios. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
Y Pablo diciéndolo a su iglesia, pues nos lo dice Dios también esta mañana, ¿sí? Y de verdad que a veces pensamos, bueno, estamos en la iglesia, eso nunca nos va a pasar, nuestra iglesia es muy bonita y amamos nuestra iglesia, pero debemos tener en cuenta que es algo que lo dice su palabra y es que se pueden levantar entre nosotros, ¿sí? Es una advertencia y aún Pablo se le está haciendo a estos ancianos, a estos líderes, está diciendo, velad, sobrios, pilas, mosca, tengan mucho cuidado, porque esto puede pasarnos a nosotros, ¿sí? Y bueno, hay un versículo que está acá y pensaba en el ladrón y en el estafador. ¿Quién es el ladrón y el estafador por excelencia? El diablo. Miren lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién está detrás de estos hombres? De estas personas que se levantan. Satanás. Satanás está ahí. Y bueno, hoy, si tú eres hija de Dios, que entiendas y tengas muy claro que nuestra salvación nadie nos la puede quitar, ni Dios, ya es nuestra. Pero sí nos puede robar, sí nos puede quitar, sí nos puede destruir el plan de Dios para nuestra vida. Esa vida de abundancia que Dios promete darnos aquí, sí lo pueden hacer. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, porque el objetivo de estas personas es destruir, es sacarnos, es desviarnos, es que no le llevemos fruto a Dios. Eso es lo que ellos quieren. Entonces sí tenemos que poner mucha atención y poner mucho cuidado. ¿Quién quiere engañarnos? Satanás. Y él lo hace desde el principio. Les pido por favor que vayamos a Apocalipsis, no está ahí en la pantalla, Apocalipsis 12:9, por favor, para que lo leamos desde la Biblia. ¿Quién está detrás de estos hombres? Apocalipsis 12:9. Y dice la palabra de Dios. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Y aquí qué podemos ver? Bueno, que desde el principio su plan no ha cambiado. Engañó a Adán y Eva y sigue engañando hasta el día de hoy. Y usa a estas personas para engañarnos, ¿sí? Para desviarnos, para sacarnos de la carrera. Estos falsos profetas se disfrazan como uno de nosotros, pueden aparentar ser muy espirituales, hablar muy bonito, pero tienen un objetivo claro y es engañarnos, sacarnos y robarnos de esa vida que Dios ya nos ha prometido y nos ha dado, ¿sí? Ahora apliquemos. Y bueno, aquí pensaba, ¿cómo aplicamos esto? ¿Conoces hoy la norma de Dios? ¿Cómo podemos identificar que una persona es como esta, ¿sí? Que su naturaleza por dentro no es de Dios? Pues todo lo que dicen hay que compararlo con la palabra de Dios, con la norma. Y yo sé que a veces pues hoy en día tenemos muchos medios de comunicación, mucha información al alcance, aún cristiana. Pienso que por lo menos una vez en la vida se ha topado con alguien cristiano de otra iglesia, ¿sí? Y ¿será que por algo que nos digan podríamos llegar a ser persuadidas y decir, ¿será? ¿No será? O podrías tener una posición firme en la Biblia por conocerla. Si llega una compañera de tu trabajo, si llega una amiga de la universidad que también dice que es cristiana y te sale con cosas, ¿con qué lo vas a comparar? ¿A dónde vas a llegar para medirlo y decir, eso sí es de Dios, eso no es de Dios? Es la norma. Y mucho cuidado, porque aquí Dios no nos está diciendo que juzguemos a las personas, pero sí podemos juzgar lo que dicen y compararlo con la palabra de Dios, para que de verdad podamos decir, si es de Dios, si lo sigo, o no, no es de Dios. Efectivamente puede decir que es cristiana, pero el ser cristiano no es un filtro. Conozco cristianos que me han dicho, bueno, conozco personas que me han dicho, soy cristiana, y le pregunto, bueno, ¿y si mueres, para dónde vas? No sé. No creo que a alguna le ha pasado, porque no tienen claro la salvación. Y lamentablemente el diablo usa esto en el mundo entero, tantas iglesias que hay donde no enseñan esto, hacen esto. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos el privilegio y la oportunidad de entrar a este libro. La pregunta es si lo conoces, si pasas tiempo con él, si puedes decir, yo sé lo que le agrada a Dios, yo sé lo que no le agrada a Dios, que si llega alguien a hablarte, tú puedas decir, eso lo dice la Biblia, o no, eso no lo dice la Biblia. ¿Sí? Que de verdad podamos conocer la norma, nuestra norma. Y bueno, aquí Dios me regalaba una ilustración del famoso eclipse
que pasó hace poquito. La verdad yo nunca lo vi, creo que acá en Bogotá estuvo nublado todo el día, no se pudo ver, pero sé que en otros lugares de Colombia sí se vio. De hecho, mi mamá en Cali lo vio y hasta me mandó la foto y se vio así como pues no así tan detallado, pero se vio ahí el anillito. Y bueno, esto es un eclipse anular de sol y es que la luna se interpone en el sol y por eso da ese efecto. Pero algo que me llamaba mucho la atención es que los oftalmólogos y optómetras decían que necesitaban unas gafas especiales para poder ver el eclipse. Y yo decía, pero eso es algo tan chiquito que uno ve desde acá, ¿qué daño va a hacer? O sea, pues yo decía, pues en mi ignorancia, ¿no? Porque yo no soy optómetra ni oftalmóloga. Pero viendo las noticias que decían, por favor, pónganse las gafas adecuadas. Y de hecho las gafas son con una norma específica que dice ISO 12, 13, 12, 2. O sea, es algo, no es como cualquier gafa de sol, póngasela, no. Es unas gafas especiales que deben ser mucho más oscuras de las gafas convencionales que usamos para el sol, ¿sí? Y yo pensaba, pero tanta protección por algo tan chiquitico que no pues, se ve tan inofensivo, pues resulta que así estamos nosotras expuestas muchas veces, de hecho a diario, y no solo con estas personas que van a llegar a engañarnos, sino con lo que vemos, con lo que oímos, y pensaba en los famosos podcasts, que hoy en día es como la nueva emisora, la nueva forma de comunicarnos, donde podemos escuchar a miles de personas en miles de temas y podemos verlos vez tras vez tras vez porque se queda como una canción, o sea, uno lo puede descargar como si fuera una canción y dejarlo en el celular. Y yo decía, de verdad, estamos tan expuestos a tantas cosas y ¿qué filtro estamos usando? ¿Sí? Algo que se ve tan inofensivo como un eclipse desde por acá, pues que lo vemos tan chiquito, ¿será que nos va a hacer tanto daño? Y efectivamente los expertos dicen que pues no te deja ciego, pero sí afecta la retina. Puede hacer daños irreversibles en la retina si no usamos las gafas adecuadas. Y bueno, aquí pues pensaba en que la palabra de Dios debe ser nuestro filtro. Obviamente no así, pero sí debe ser nuestro filtro. ¿Qué filtro estás usando? Para todo lo que te llega. Puede ser una persona, una amiga, una compañera, una vecina, lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos, y es tan sutil porque a veces pensamos que el diablo nos va a llegar disfrazado de diablo, así malo, oscuro, no. Es tan sutil porque su estrategia no ha cambiado. Él quiere parecerse a Dios, pero sin Dios. Y podemos ser engañadas tan fácilmente por no estar en el libro, por no conocer la norma. Que todo lo que tú escuches esta mañana, en el día, cada día, lo puedas filtrar con las gafas de protección Ultra V, ISO mejor que estas, que las podamos de verdad comparar y tener esa protección adecuada. Finalmente Dios nos hace una advertencia porque Él no quiere que suframos, Él no quiere que padezcamos, perdón, Él no quiere que tengamos ese daño en nuestra vida. Y si no seguimos su advertencia, pues eso va a pasar. Vamos a sufrir daño, vamos a tener dolor, sufrimiento. Y que seamos, pensaban estas dos señoras, por usar nuestro filtro, que podamos estar así, de espectadoras, viendo el eclipse, tomándonos un cafecito, porque tenemos nuestro filtro activo. Y que por eso podamos estar tranquilas como estas dos señoras, porque decimos estamos protegidas, nuestra mejor protección, la Biblia, que la Biblia esté ahí siempre, filtrando todo lo que nos llega, todo, aún estas personas, aún lo que nos hablan, lo que nos dicen, que todo lo estemos filtrando con la palabra de Dios y podamos estar como estas dos señoras tranquilas, confiadas. Ellas están preocupadas de que se les va a dañar la retina, ¿no? Están relajadas disfrutando el eclipse porque saben que tienen la protección adecuada y que así debe ser también nuestra protección con la palabra de Dios. ¿Listo? Y bueno, ahí pensaba también, y pues cómo no agradecer a Dios por nuestra iglesia, por nuestros pastores y líderes. Y ojo, aquí no estamos exaltando a seres humanos, pero sí podemos exaltar la obra de Dios en sus vidas. Y por lo que hablan, comparado con la Biblia, podemos decir que son hombres que sí, fallan como nosotros, pero se guían por Dios, porque nos dan cada domingo la palabra de Dios. Cada discipulado nos dan la palabra de Dios. Y aún a ti que hoy nos visitas y de pronto has estado viniendo o de pronto has escuchado la palabra discipulado, de pronto hasta lo has empezado y no lo has vuelto a seguir o lo has retomado. ¿Qué mejor manera de protegernos que conocer a Dios por medio del discipulado? La herramienta que Dios nos ha dejado como iglesia para poderle conocer.
Y gracias a Dios por la iglesia, porque yo les cuento un poquito de mi testimonio. Yo conocí de Dios en Cali, en una iglesia que no me abría la Biblia para un discipulado. Y ya llegando acá después de mucho tiempo, le daba gracias a Dios porque Dios en su infinita misericordia y gracia me guarda a mí y a mi familia de ser engañados, pero más allá de eso, de poder hoy decir, conozco lo que dice Dios y aún poder ir atrás y decir lo que estas personas me decían, algunas cosas no estaban aquí, pero es que nunca me abrían la Biblia, solo el pastor lo decía el domingo. Aquí tenemos la oportunidad y el privilegio de que nos abran la Biblia, de que cualquier persona que haya recibido a Cristo y quiera pueda decir, mira, aquí estamos para enseñarte. Agradezcamos a Dios por nuestra iglesia y oremos por nuestros pastores y líderes para que su mano esté sobre ellos, guiándonos, como lo han venido haciendo hasta el día de hoy. Ahora miremos el segundo punto. Entonces ya vimos la apariencia de estos falsos profetas, ¿verdad? Que se disfrazan de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, quieren es engañarnos y destruirnos, tienen un objetivo claro. Ahora vamos a ver su naturaleza, vamos a reconocer esa naturaleza de ellos. Y bueno, aquí vamos a leer nuestra porción ahí en Mateo 7, del versículo 16 al 17, que dice, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y aquí Dios, bueno, Jesús ahí literalmente hablando, utiliza una pregunta retórica para enseñarle a sus discípulos acerca del fruto y acerca del árbol. Y es que por la naturaleza del fruto se puede conocer la naturaleza del árbol, ¿verdad? Entonces vamos a ir, no, ahí está, Génesis 1, 11, 13 para recordar la creación y aún Dios utiliza su misma creación para enseñarnos una verdad espiritual. Dice Génesis 1 del 11 al 13 en medio de la creación. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Aquí vemos la creación como Dios se encarga de crear un árbol con semillas según su especie y su género. Hasta el día de hoy eso se mantiene, por más de que los, no sé, botánicos o científicos quieran cambiar el fruto de un árbol, no se puede. Podrán modificarlo genéticamente, que la mandarina salga más bonita, sin menos arrugas, ¿sí? Más dulce, pero nunca hasta el día de hoy el hombre ha podido cambiar el fruto de un árbol por otro. Es decir, si es un árbol de manzanas, nunca ha cambiado esa genética para que se vuelva un árbol de mandarinas, ¿verdad? Hasta el día de hoy sigue intacto. Y así se mantiene porque es obra de Dios. Y ahí vamos a considerar entonces el fruto y vamos a analizar esa pregunta retórica que hace Jesús, porque él está comparando y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Y bueno, vamos a comparar los frutos y los árboles, ¿no? O higos de los abrojos. Entonces vamos a mirar las uvas y los higos y vamos a ver los frutos de los espinos y los abrojos. Aquí no nos vamos a volver expertas en botánica, pero sí vamos a aprender un poquito de estos frutos. Y es que las uvas y los higos son frutos que nos sirven para nosotros, para comer. De hecho, de ahí salen muchos alimentos, salen preparaciones, salen bebidas, sirven para los animales alimentarse. A diferencia de los espinos y los abrojos, que su fruto, como pueden ver en la foto, tiene espinas, es decir, no se puede comer, son letales. Si un animal se come esto, pues se muere, igual nosotros. Es decir, que el fruto no es provechoso, no es bueno, nos hace daño, ¿sí? Y algo que me llamaba mucho la atención de esta palabra espinos es que está relacionado directamente con el pecado. Y este es el fruto de esos falsos profetas. Aquí les muestro la primera mención de esta palabra. Ahí dice espinos y cardos y resulta que, bueno, ya estudiando un poquito los abrojos, los espinos y los cardos, todos son de la misma familia. Si ustedes estudian el día de hoy, hay demasiadas familias de los espinos y abrojos y cardos, ¿sí? Pero son de la misma familia. Y aquí vamos al momento exacto en el que el hombre y la mujer caen, le han fallado a Dios, y aquí Dios está dando esas consecuencias por lo que pasó, por el pecado. Y dice Dios, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Consecuencia directa del pecado, espinos y cardos te producirá la tierra. Relación directa con el pecado. Los frutos de estos falsos profetas son así, producen dolor, pecado, sufrimiento. Y es que pensaba, ¿quién no se ha enterrado una espinita o una astillita? Y bueno, recordaba en los retiros de jóvenes cuando Martica Mejía con su super depilador solía quitarnos las astillitas cuando trabajábamos con guaduas y bueno, todos los materiales que eran de las actividades. Pero eso duele. Mientras uno la tiene enterrada, duele. Cuando se la sacan, no descansa, pero queda la heridita, ¿sí? Eso genera dolor, ¿sí? Genera muchísimo dolor. Ahora miremos el árbol, vamos a considerar, ya vimos los frutos, el fruto bueno que es pues los uvas y los higos que nos hacen bien, el fruto malo que son los espinos y abrojos que nos hacen daño. Y ahora miremos los árboles, porque ahí nuestro pasaje dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y Jesús está haciendo referencia a que hay un árbol bueno y hay un árbol malo. Y aquí nos vamos a detener un momentico en el árbol bueno. Entonces ese buen, donde dice así todo buen árbol, el buen, hace referencia a virtuoso, a hermoso, a algo valioso. Y les voy a pedir por favor que vayamos ahí a esos 3 versículos, primero a Lucas 18, 19, para mirar quién es el único bueno, para que podamos analizar la naturaleza de ese árbol bueno. Y es la historia del joven rico, una historia famosa que ya conocemos algunas, pero es para que escuchemos de la misma palabra de Dios, de aún palabras literales de Jesús, quién es el único bueno. Lucas 18, 19. Y dice ahí la palabra de Dios, estando con el joven rico, ¿verdad? Dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. El único bueno es Dios. Es decir, que este árbol bueno tiene que tener la naturaleza de Dios. No puede haber otra manera de que sea bueno. Ahora vayamos a Gálatas para examinar el fruto de ese árbol bueno. Gálatas 5:22, otro pasaje muy conocido en el discipulado de ese fruto de carácter que podemos dar al estar viviendo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ya me perdí. Gálatas 5 del 22 al 23. Y dice, mas el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo, mayúscula, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un versículo que aún nos memorizamos en el discipulado. Reconociendo ese fruto del Espíritu Santo, de la naturaleza de Dios, que es el único bueno. Y miremos otra clase de fruto bueno, la otra clase de fruto bueno que es Proverbios 11, 30. Y es que a Dios, la única manera que podamos ser árbol bueno es llevándole fruto a Dios, y el fruto de carácter ya lo acabamos de ver. Ahora vamos a ver la otra clase de fruto que podemos llevarle a Dios. Proverbios 11:30. Dice la palabra de Dios, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y bueno, aún se me olvidó ahí decirles un paréntesis, y es que pues Dios nos compara en la Biblia como árboles, ¿verdad? Por eso hace esta pregunta retórica haciendo referencia a los árboles. Y aquí lo acabamos de ver. Otra manera de llevar fruto bueno para Dios es pues ganar almas, ¿verdad? Dice que el que gana almas es sabio. Ahora miremos por otro lado el árbol malo. Y bueno, esa palabra malo hace referencia a podrido, sin valor, algo feo, fétido. Y vamos a ir a Tercera de Juan para ver pues qué es o qué personas pueden ser malas, árboles malos. Vamos a ir a Tercera de Juan 1:11, pues Tercera de Juan solo tiene un capítulo, entonces vamos a ir al versículo 11. Tercera de Juan 1:11. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Qué quiere decir? Que este árbol malo pues no puede dar buen fruto porque no ha visto a Dios,
No está la naturaleza de Dios en él, por eso no puede dar buen fruto. Y el último versículo, Gálatas 5, del 19 al 21, que es la contraparte que vimos ahorita de Gálatas, y es ese fruto de la carne, ¿verdad? Ese fruto malo, que si no está en la naturaleza de Dios, pues es el fruto que siempre va a haber, fruto malo. Gálatas 5, del 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y bueno, es una lista larga, aún dice, y cosas semejantes a estas, o sea que si faltó algo de lo más malo y perverso que haya, pues añádelo ahí, y dice que todas esas cosas malas, pues los que practican no van a heredar el reino de Dios, es decir, que vienen de ese fruto, de ese árbol malo, son ese árbol malo, es decir, que un árbol malo nunca va a poder dar buen fruto, porque su naturaleza es mala, es podrida, es sin valor. Entonces ya considerando los árboles y los frutos, ese fruto bueno, las uvas y los higos, el fruto malo, espinos y abrojos o cardos, y viendo el árbol, la naturaleza del árbol bueno, que solo viene de Dios, y el árbol malo, donde está la ausencia de Dios, vamos a aplicar. Bueno, aquí un último versículo dice, Lucas 6:45, el hombre bueno, la misma palabra que tenemos en nuestro versículo que estamos estudiando, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y bueno, este versículo está en el mismo contexto de nuestro pasaje, pero visto desde Lucas, es la misma escena, pero aquí ya nos está adicionando un poquito más, y es lo que hay en el corazón. Es que una persona que no tenga a Dios en su corazón no va a poder dar buen fruto. Una persona que no esté la naturaleza de Dios no va a poder dar buen fruto, porque el único bueno, ya lo vimos, es Dios. Y estos falsos profetas no tienen la naturaleza de Dios, por eso no pueden dar buen fruto. Quieren disfrazarse, quieren camuflarse, pero jamás podrán dar buen fruto a Dios, porque no tienen la naturaleza de Dios. Ahora sí, apliquemos. Y bueno, pensaba en los espinos, los cardos, los abrojos, que yo sé que todas conocemos esos arbustos. De hecho, esos árboles y aún los frutos de esos árboles y bueno, las hojas, todo lo que tienen, son malos aún para la tierra. Aún estudiando un poquito acerca sí, como la botánica de ellos, le hacen daño a la tierra, la vuelven árida, o sea, se roban todos los nutrientes y hacen que los árboles que estén alrededor no crezcan. Y cómo no pensar, cuando pensábamos en los espinos, en el pecado, en el sufrimiento, en la corona de espinos que tenía Jesús. Y dice Juan 19:2, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y es que el pecado siempre va a traer sufrimiento y dolor a nuestra vida, ¿o no? Siempre lo va a traer, aún siendo hijas de Dios. Peca y vas a ver cómo te sientes. Peca y mira las consecuencias que hay para tu familia, para tus hijos, para tu esposo, para tus padres, para tus amigos. Y así estamos nosotras, hijas de Dios, practicando el pecado, viviendo en sufrimiento, porque queremos, porque lo decidimos. Muy triste. Jesús sufrió demasiado en la cruz por el pecado, por nuestros pecados, para que nosotros en este mundo, en esta vida que Dios nos da acá, decidamos pecar. Porque no me pueden decir que, ay, es que este pecado es muy duro, es que es difícil, es que puede ser la lucha que tengas. Yo también tengo mis luchas. Pero ¿será que Jesús no puede con ese pecado, con esa lucha que tienes? Y nos acostumbramos a vivir así, como hijas de Dios, a vivir así, sufriendo, en depresión, con dolor, porque eso es lo que trae las espinas, eso es lo que trae el pecado a nuestra vida. Y esos espinos a veces se entierran y se vuelven parte de nosotros. Y queremos servirle a Dios, queremos agradarle a Dios así, con espinos. No se puede. No se puede llevarle fruto a Dios así. Tenemos que pedirle al médico que use su depilador y nos saque esos espinos.
Te pregunto esta mañana, ¿hay espinos en tu vida que no dejan que crezcas? Hija de Dios, que no dejan que crezcas, que avances, que le sirvas más a Dios, que le lleves fruto a Dios más, porque Dios, vamos a verlo al final, Dios quiere que le llevemos mucho fruto, no fruto. Y a veces nos conformamos, ay no, ya le llevé fruto a Dios. No, mucho fruto, pero con espinos no podemos llevarle fruto a Dios, porque hay pecado en nuestra vida, no se puede, no podemos hacerlo. ¿Cómo estás hoy? ¿Llena de espinos? Y saben, yo sé que quitar los espinos duele. Es un proceso que requiere, bueno, aquí hay médicos, yo sé que requiere, sí, alguna anestesia o algo para aliviar un poco el dolor. Pero saben, Jesús puede hacerlo y Jesús puede sanar ese dolor mientras lo quita. ¿Por qué no tomamos esa decisión de entregarle esos pecados, esas luchas con las que hoy estamos ahí acomodadas? Y nos acostumbramos y nos sigue chuzando el espino, ¿no? Pero nos acostumbramos a vivir así. ¿Por qué? Si Dios no nos quiere dar una vida así, nos quiere una vida de abundancia, una vida de victoria sobre el pecado. Él ya lo venció en la cruz. El sufrimiento de Cristo en la cruz, ¿será que necesita el pecado más sufrimiento? ¿Será que no fue suficiente lo que Cristo sufrió en la cruz por el pecado? Para que nosotras estemos cada día decidiendo pecar. Miren lo que dice Hebreos 4, 15 al 16, un pasaje que conocemos algunas, yo sé que sí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué no buscarlo a Él, que venció el pecado? Y dice, en todo según nuestra semejanza, aún el dolor físico lo soportó Él. Y aún yo pensaba, ¿qué dolor físico tengo que soportar yo para pecar? Para pensar mal, para fallar. Bueno, Jesús lo hizo y no pecó. Tenaz, o sea, solo pónganse a pensar, y pensaba en la espina aquí en la cabeza. Creo que en esta zona es donde hay más, como, no sé, células sensitivas sobre el dolor de enterrar eso acá. Y bueno, lo que siguió después, que yo sé que fue atroz. ¿Será que no es suficiente? Y Dios nos da provisión. Dice, acerquémonos pues, en el 16, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese oportuno socorro es antes de fallarle, cuando estamos siendo tentadas, llegar a Él. Pero, ¿qué nos pasa comúnmente? Y a mí me ha pasado muchas veces, que fallamos. O sea, no llegamos, no cumplimos el 16, no llegamos oportunamente, llegamos ya cuando hemos fallado, ¿verdad? Y este pasaje es uno de mis favoritos de la Biblia. Cuando me lo compartieron la primera vez en el discipulado, lo marqué, lo subrayé y quedó ahí en mi corazón. Y a veces, cuando lo leo, tengo que volverlo a recordar, porque se me olvida cómo Dios nos perdona, cómo Dios me perdona. Cuando ya no he llegado oportunamente, bueno, Él nos da provisión. Ya me fallaste, no importa, hay provisión para el pecado cuando ya me has fallado. Miqueas 7, del 18 al 20 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y ahí explica cómo es esa misericordia. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos. No dice algunos. No dice los más graves. Para Dios es lo mismo. El mismo pecado es lo mismo. Y esa foto la saqué, pues no la saqué yo, no la tomé yo. La saqué de internet, de lo profundo del mar. Y lo más profundo del mar no llega al sol, es oscuro. De hecho, hay animales, pues dicen que han estudiado mucho, ¿no? Que hay animales exóticos por allá, pero el hombre ni siquiera ha podido llegar hasta lo más profundo del mar. Sigue estudiando, pero nunca ha podido llegar. Allá donde es oscuro, donde no se ve nada, donde tal vez se olvida, allá es donde Jesús lleva todos nuestros pecados, en lo más profundo del mar. Y nos perdona y los olvida, los sepulta ya, donde ni siquiera el hombre ha llegado, ni siquiera nosotros hemos llegado allá. Ese es el Dios que tenemos, que puede con el pecado, que puede perdonarnos. Y aún me anima
a cómo perdonamos, porque así nos perdona Dios y así Dios nos manda a perdonar a los demás, a los que nos ofenden. ¿Cómo perdonas tú? Perdono pero no olvido, el famoso dicho. O perdonas como Dios nos enseña, como Él lo hace contigo a diario, porque a diario fallamos. Y bueno, estas dos fotos son el mismo árbol, viñedos de uvas, pero hay una gran diferencia. El árbol de, bueno, ¿de qué? De mi derecha, sí, derecha. El árbol de mi derecha es un árbol de uvas, viñedo, pero no tiene fruto, no está llevando fruto. Y el de la izquierda está cargado de uvas. ¿Qué árbol eres tú esta mañana? Hija de Dios. ¿Qué árbol eres? ¿Estás llena de espinas, de esos pecados, y por eso no se puede llevar fruto? ¿O estás llevándole fruto a Dios? Y qué bueno, si lo estás haciendo, gracias a Dios. Pero Dios quiere que estemos así, cargadas de fruto, no con un solo racimito de uvas, sino cargadas de fruto para Él. Que seamos como ese primer árbol, el último que les acabo de dar, perdón, llenas de fruto para Dios. Pero sabemos que para poderle llevar a fruto tenemos que sacar el pecado de nuestra vida. Solo tú sabes con qué luchas. Aquí no vamos a exponer nada, ningún pecado. Eso es entre tú y Dios. Pero ponte a cuentas con Él para que le puedas llevar fruto, porque si hay pecados, si hay espinos, no se puede hacer. Les voy a leer un versículo, solo para que lo escuchen. Juan 15:5, hablando de las uvas, de la vid. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y la realidad que podemos vivir muchas de nosotras. Si no permanecemos en Cristo, si no nos limpiamos a diario, pues no vamos a poder llevarle fruto. Separadas de Dios no podemos hacerlo y vamos a ser como el árbol inicial que está sin fruto. Estos falsos profetas no quieren que esto suceda, no quieren que llevemos fruto a Dios. Por eso ellos nos engañan o están para engañarnos, porque no quieren que cumplamos Colombia para Cristo, una plataforma para las naciones. Miremos nuestro último punto. Ya vimos que estos falsos profetas tienen una apariencia, un disfraz, un objetivo claro. Ya vimos su naturaleza, que no es buena, no es de Dios, no pueden jamás llevarle fruto a Dios. Y ahora vamos a ver su propósito, el propósito que estos falsos profetas tienen. Y ahí lo vemos en los últimos dos versículos. Dice el 18 al 20, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y vamos a ver que ellos quieren estorbar la gran comisión, Colombia para Cristo. Y esta parte ahí donde dice no puede el buen árbol, esta palabra no puede, es dunamai, que viene de la raíz dunamis. Y no sé si alguna recuerda, hace poco en la conferencia misionera, Hernán Moncada habló de dinamita, por allá, una palabra, bueno, hace referencia a la misma palabra, que es poder de Dios. Y ahí lo vamos a ver en Romanos 1:16, les pido por favor que vayamos ahí. Romanos 1:16, para que comprobemos que ese poder solo puede venir de Dios, para dar buen fruto, para que sea un buen árbol, solo puede venir de Dios. Romanos 1:16, por favor. Y dice ahí la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, ahí está, dunamis, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es que la única manera de poder tener la naturaleza de Dios es por el poder de Él. ¿Alguna la convencieron para que recibiera a Cristo? Fue Dios de una manera milagrosa que lo pudimos hacer, porque fue Dios en su poder, ¿sí? Y es que estas personas, estos falsos profetas, pues jamás van a poder llevar fruto a Dios porque es en el poder de Dios que se puede dar, solamente. Ahora, esos falsos profetas nos quieren engañar con una apariencia muy parecida a la nuestra, pero en el fondo su naturaleza es del diablo, no de Dios. Y no quieren que llevemos fruto. A veces pensamos que el diablo está solo para nosotras, como para atacarme a mí solamente, y no, es porque él piensa en grande y él no quiere que ninguna de nosotras le lleve fruto a Dios, porque al final ellos se van a condenar y quieren llevarse a los demás también
que están engañados, que no lleven fruto, que estamos neutralizados. Miremos la otra parte, que es la condenación, al ser condenados, ya en nuestra última partecita del versículo. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí hace referencia ya no árbol bueno, árbol malo, sino que está diciendo todo árbol. Es decir que si no tiene la naturaleza de Dios, si no tiene el poder de Dios, pues el destino ¿cuál va a ser? El infierno. Y Apocalipsis 20:10 nos lo confirma. Vamos allá rápidamente. Apocalipsis 20:10, si no han llegado, yo se los leo por tiempo. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, el infierno, eternamente, separados de Dios eternamente. Y si tú estás acá esta mañana, quiero hablarte a ti, a esa dama que llegó hoy, que de pronto dijo, uy, ¿cómo así? Árboles buenos, árboles malos, yo soy buena, yo soy mala. La Biblia nos deja muy claro qué es un árbol bueno y qué es un árbol malo. Y yo creo que si tú pones en una balanza lo bueno que has hecho y lo malo, yo creo que siempre lo malo va a estar más pesado, porque ya vimos que no somos buenas. La única persona que es buena es Dios. Pero para eso tú debes recibir esa naturaleza divina para poder ser llamada buena y poder llevarle fruto a Dios. Y miren lo que dice Filipenses 2:6-8, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, siendo en forma de Dios, naturaleza divina, Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor más grande es que Dios mandara a su Hijo a sufrir las consecuencias del pecado que nosotros merecíamos sufrir, para darnos vida eterna, para darnos esa naturaleza divina. Si tú hoy acabas de ver la palabra de Dios, de verdad quieres conocer la manera de cómo acercarte a Dios, de tener esa relación estrecha con Él, para que evites el engaño. De pronto tú escuchas aquí, escuchas allá, vas a otra iglesia, evita el engaño, para que puedas ver con claridad el Dios vivo y verdadero. Al final de una actividad que se va a hacer, van a haber dos damas que te pueden explicar claramente cómo hacerlo, que de verdad lo consideres. Y para nosotras, hijas de Dios, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Que estemos dispuestas a dejarnos limpiar, a quitarnos esas espinas de nuestra vida, para que le llevemos más fruto. No nos conformemos con llevarle fruto, no más, sino más. Dios quiere más. Fruto de carácter y fruto de almas. Que la gente a tu alrededor pueda ver ese fruto de carácter y pueda decir, ella cambió. ¿Cómo hizo? Porque están viendo a la vid verdadera y el labrador que nos cuida y nos limpia por medio de su palabra. Y bueno, ya para terminar, concluyendo, ¿qué vimos hoy? Bueno, ahí está muy chiquito. Dios nos advierte que tengamos mucho cuidado con los falsos profetas, con esas personas que se levantarán, y tristemente puede ser aquí o fuera de la iglesia, que nos van a engañar siendo parecidos a nosotros, simulando ser ovejas, pero por dentro su objetivo es devorarnos, es quitarnos de la carrera, es impedir que llevemos fruto para Dios. También vimos que esa naturaleza se puede reconocer y, ojo, Dios no nos manda a juzgar a las personas, pero sí a examinar su fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y por ese fruto podemos examinar que esas personas no son de Dios, son del diablo. Y el único propósito que tienen es estorbarnos para cumplir la gran comisión y que podamos ser esas mujeres virtuosas, como dice nuestra misión, como ministerio, que estemos dispuestas a ser limpiadas para ser esas mujeres virtuosas que hacen parte activa de Colombia para Cristo, una plataforma para las naciones. Cualquier pecado que esté ahí, por chiquito o grande que tú lo veas, para Dios no es así. Eso impide que podamos llevarle fruto, y eso es lo que Dios anhela con todo su corazón, que lo podamos hacer. Bueno, les pido que terminemos orando. Señor, Dios soberano, nuestro creador, nuestro labrador, gracias, Señor, por tu palabra, por cómo nos enseñas, cómo nos adviertes, Señor, a tener cuidado de estas personas, sobre todo que podamos tener ese filtro, Señor, tu palabra,
ahí en nuestros ojos, en nuestros oídos, atentos, para filtrar todo lo que nos llega, Señor, todo lo que escuchamos. No queremos ser desviadas de tu verdad, no queremos salir de la carrera, no queremos ser neutralizadas, Señor. Antes, al contrario, queremos llevarte fruto. Y sabemos y reconocemos que nuestro pecado, Señor, a diario impide que podamos llevarte fruto. Yo te ruego que nos limpies, Señor, que si aún hay que tomar decisiones pequeñas, grandes, en pro de que podamos vivir esto, Señor, que salgamos de aquí haciéndolo, convencidas de que en tu poder podemos llevarte muchísimo fruto, que es lo que tú anhelas. Y Dios, también te pido por aquella dama que hoy nos visita, que tú estés ahí inquietando su corazón, Señor, y que de verdad al final de la actividad no se vaya sin escuchar tu evangelio, Señor, sin escuchar tu poder, y que ella pueda entender que te necesita, reconozca su condición para poder estar hoy contigo, Señor, y bueno, tener esa relación personal y poder conocerte cada día más. Yo te entrego todo este tiempo que nos has dado, Señor, y todo esto te lo oro en el nombre de Jesús. Amén.